Hola a todos, estoy muy contenta de estar en el Congreso Praxis, Innovación y Conocimiento para la Transformación Socioambiental desde el Sur Global, en particular en la mesa de Género, Cuidados y Conocimientos Situados. En mi caso voy a exponerles una experiencia de Michoacán. Yo soy antropóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la ponencia es titulada Movimiento en Espiral, Mujeres de Terán en la defensa del bosque y la lucha por la autonomía. Y bueno, voy a presentarles algunas diapositivas que acompañarán la ponencia. La ponencia es más larga, pero por motivos del tiempo vamos a hacerla un poquito más corta. El movimiento de las mujeres del cual les voy a hablar se da en el municipio de Cherán, que es una región del occidente michoacano, un municipio indígena, y la autonomía y el movimiento de resistencia inicial que inició esta comunidad representa un caso paradigmático dentro de las luchas indígenas contemporáneas, y en él podemos ver algunos procesos como el uso del derecho contrahegemónico, pero también vemos converger conceptos como cuidado, defensa territorial, género y conocimientos situados. El acompañamiento que he dado a la comunidad pues ha sido en dos periodos de trabajo de campo intensos, uno en 2011, otro en 2015, otro en 2017 mucho más acotado, y bueno, finalmente el año pasado que también se hizo recorridos y trabajo de campo en la comunidad. Sin embargo, bueno, este caso ha sido muy trabajado en México y también ha sido pues compartido en otras experiencias de congresos latinoamericanos. En este caso, lo interesante es hablar de esta posición que tienen las mujeres indígenas purépechas de hacer una doble pues lucha o batalla, una en relación a su colectivo que busca la autonomía territorial, económica, también diremos así de pensamiento, de sistema de valores, y por otro lado la lucha que están emprendiendo las mujeres al interior de sus hogares y de la comunidad en contra de algunas prácticas que podríamos decir patriarcales o machistas, pero desde sus visiones propias, desde sus maneras de entender el género y estas relaciones a veces duales en las que se complementan dentro de la cultura purépecha. Entonces, desde una perspectiva teórica es relevante este caso porque nos ayuda a enmarcar discusiones sobre los feminismos comunitarios, el pensamiento decolonial, y también nos ayuda específicamente para este congreso a hablar del territorio, este que no se concibe solo como un espacio físico, sino como esta espacialidad donde se relacionan pues los grupos, donde hay manifestaciones del poder, pero que tiene planos que van desde lo material, los ordenamientos jurídicos, políticos, hasta los planos simbólicos o dimensiones simbólicas, donde podemos ver en una etnografía muy fina cómo las mujeres se relacionan con el espacio, cómo se dan los afectos y las prácticas cotidianas en torno al habitar estos territorios, estos bosques que han defendido durante los últimos años. También platicarles que este movimiento pasó de una defensa a después una propuesta de reconstitución territorial donde las mujeres han sido un pilar. Entonces, Terán ha sido un protagonista en la resistencia en México en contra de los modelos extractivistas de corte neoliberal que han amenazado no solo la naturaleza, sino que han desplazado saberes, prácticas, expresiones bioculturales que en este caso están relacionadas con la cosmovisión purépecha. Justo los enfoques de este congreso nos sirven para analizar estas prácticas de cuidado que se han dado en la comunidad y también en la defensa del territorio, que ha sido también una herramienta política que han utilizado las mujeres para subvertir las violencias estructurales que tienen que ver, pues sí, por un lado, con violencias de género, pero por otro lado también con un modelo extractivista que, como les decía, lo que hace es generar un cambio de suelo, pero con ello va todo un sistema de acciones, de prácticas, por así decir, y de sistemas también de ordenamiento del territorio que desplazan las formas tradicionales de vida silvícola y maicera que hay en la región durante siglos. Por ejemplo, hablemos de una de las herramientas políticas donde las mujeres se posicionaron en relación
a estas prácticas de cuidado, que fueron las fogatas, una forma de unirse en torno a cada manzana o cada calle de la comunidad para resistir y para tejer alianzas en relación a una nueva forma de entender la comunidad. Ellas decían, y ahorita voy a hablar esto de volver a la comunidad. Entonces, ahí vamos a hacer algunos ejemplos, o vamos a traer unos ejemplos etnográficos. La ética del cuidado, teorizada por diferentes autoras como Held, emerge aquí como un eje central para comprender el liderazgo de las mujeres en la protección del territorio, pero sobre todo de los manantiales comunitarios, porque hay una relación con una cultura de escasez del agua. Entonces, las mujeres se organizaron para defender estos manantiales y se expandió lo que es un cuidado en el ámbito de lo familiar a lo que tuvo que ver con un ámbito político y territorial, articulado a una praxis que incorporaba la soberanía alimentaria, la reconstitución de sus bosques y la búsqueda de la autonomía. Y bueno, prácticas que también fueron generando que estas mujeres que participaron de un primer momento en la confrontación contra el modelo de despojo, contra los saqueadores, que luego se fue transformando, haciendo grietas, haciendo mella en las órdenes de género patriarcales tradicionales, generando de a poco nuevos roles, y podemos ver mujeres nacidas en el movimiento, en ese entonces pues bebés, niñas, que ahora, cuando hay el proyecto autonómico más consolidado, son jóvenes adolescentes que tienen otras maneras de relacionarse en relación al género, otras libertades y otros, como por así decir, derechos adquiridos a nivel de lo comunitario. En este análisis, por tanto, quiero visibilizar esta transformación social y política que tiene estos límites muy difusos entre lo privado y lo público, en el caso de las comunidades indígenas y de los comunalismos purépechas, y donde lo comunitario pues se entremezcla con los sistemas de vida de las familias. La noción de territorio en este sentido es una categoría relacional y afectiva, no solo es un recurso natural, sino un espacio vital que sostiene la vida en su sentido más amplio. Y bueno, vamos a hablar ahora de un poquito el marco analítico más amplio de lo que es la región de estudio. En este caso consideramos que hay una geopolítica de la vulnerabilidad en este modelo de expansión extractivista, en el que la destrucción del medio ambiente va asociada también a regiones donde son ricas en diversidad cultural, en diversidad biológica, y donde todos estos recursos naturales y humanos son utilizados para la acumulación de capital, para la rentabilidad de las empresas. Hay un estudio que realicé sobre la estratificación en la agroindustria de exportación del aguacate, y bueno, eso lo pueden analizar en varias publicaciones que hay sobre el caso mexicano. Y en ese sentido también estamos hablando de una región donde se ha reconfigurado el Estado y donde ciertos agentes del Estado han sido cooptados por el crimen organizado. Estamos hablando entonces del Estado de Michoacán, que es un estado hacia el occidente de México, en una región que está vinculada a la franja que le llaman aguacatera, y que tiene que ver con el eje neovolcánico transversal que cruza México. En este espacio hemos documentado ya durante años los procesos de disputa territorial por la introducción del aguacate de manera como monocultivo, y cómo esto ha desplazado los bosques y el sistema milpa en una región indígena que había, por así decirlo, resistido a reformas liberales del siglo XIX, a procesos de transformación como migración, cambio social muy acelerado en las comunidades en el siglo XX, y que hoy, al siglo XXI, estamos viendo cómo sí se está transformando drásticamente el modelo de vida que tenía que ver con una articulación regional de un sistema de artesanías, de intercambio y comercialización de alimentos, que ahorita pues se ha perdido, y que el tema de la producción de aguacate para exportación ha sido dominante.
Y bueno, esta exportación ha tenido, les digo, un impacto ambiental sorprendente que se ve en los caminos con la construcción de lo que llaman ollas de agua para captación de agua de lluvia y con el desplazamiento tanto de zonas de milpa como de laderas de los bosques y bueno, incluso las puntas de los cerros donde se han adaptado nuevas variedades. Hay un fenómeno que, bueno, hemos llamado, en particular yo sí lo he nombrado así, como la aguacatización de Michoacán, en donde también repercuten los sistemas de cuencas, por ejemplo, en el caso del famoso lago de Pátzcuaro, la isla de Janitzio, que este año estuvo en riesgo de dejar de ser isla por cuestión de centímetros, por el tema del saqueo de agua para las huertas de aguacate que se han expandido más allá de los municipios, de los 43 municipios que tenían producción hace 5 años. También ha implicado una serie de prácticas como la quema intencional de áreas boscosas protegidas de reserva o que han sido custodiadas por colectivos con la intención de evadir las leyes y poder hacer un cambio de uso de suelo. En este caso, pues vamos a hablar nada más de la comunidad de Cherán, no estamos hablando de la comunidad de Cherán y en la que entonces, ya particularizando el caso de Cherán y el despojo que vivió durante 3 años. En la foto vemos a unos talamontes que iban ya armados y que bajaban alrededor de 180 camiones grandes cargados de madera al día y destruyeron alrededor de 7,000 hectáreas de bosques en 3 años. Esto sucedió primero con el permiso de algunos posesionarios, pero después ya con un despojo y robo de lo que eran pues los pinos que estaban en la comunidad, incluso cuidando porque estaban cerca de reservorios de agua como estos manantiales que les menciono. Y fueron precisamente las mujeres quienes el 15 de abril de aquel año 2011, indignadas por el acoso y el peligro inminente a sus familias, quienes tomaron la iniciativa y se enfrentaron a los taladores. Ellas desencadenaron el movimiento colectivo de defensa del territorio y bueno, las narrativas que se han construido después de esa lucha subrayan su rol como defensoras del bosque, pero también como algunas de ellas como líderes que han desafiado, les decía yo, los roles tradicionales de la mujer. En ese sentido, la violencia que se vive en la región en ese momento fue también un leitmotiv para la acción colectiva, para buscar la seguridad y después se fue hablando de la reconstitución de los bosques y del proyecto autonómico. En este sentido, pues las mujeres han jugado un papel fundamental desde el inicio, cuando ellas hablaron en esto que les digo que eran las fogatas, de regresar a lo que eran, de volver a la comunidad, que tiene que ver con esta memoria colectiva, donde están los repertorios de confrontación, de tejido social, con los que pueden los pueblos purépechas resistir y tener continuidad a lo largo del tiempo. Estas fogatas que les comento, ahí tenemos una foto, fueron espacios de reunión comunitaria que se multiplicaron por todo el pueblo y no eran solo lugares para cenar, comer, sino también para deliberar política. Ahí se tomaron las decisiones del proyecto autonómico que emergió en Cherán. Se tomaron las decisiones de no votar por partidos políticos y generar un modelo de usos y costumbres en base al derecho indígena, por así decir. Entonces, a los sistemas de gobierno también se fueron abriendo la participación poco a poco de jóvenes y mujeres, reconfigurando las dinámicas de poder tradicionales. Entonces, un movimiento colectivo permitió abrir espacios para cuestionar las maneras en que se ha desenvuelto el poder en esa zona. Y aquí vamos a algo muy importante, a la apropiación del territorio desde un enfoque pues interseccional. Un ejemplo de cambio en los roles de género está el de la ahora educadora Genoveva Pedrosa, quien en ese momento participó en barricadas, y también está el papel de doña Chepa, una mujer mayor, quien ella es o fue más bien consejera de los bienes comunales y después participó en una casa de la mujer y en la actualidad sigue muy activa en las asambleas de barrio
para defender los bosques. En ese sentido, vemos la acción y la agencia de dos mujeres de diferentes generaciones, con diferentes también sentidos de identidad propia, y cómo ellas se unen en un consejo de bienes comunales para generar prácticas de cuidado en relación al propio grupo de gobierno o de representación de los bienes comunales, como hacia lo que era el territorio. Entonces vamos a hablar ahorita de algunos elementos, queda poco de la ponencia, pero bueno, esta lucha de las mujeres no solo se centró en la defensa material del territorio, sino también en la dimensión simbólica. La tierra era vista en las narrativas como ese nanacheri, que tiene que ver como con una característica femenina que está conectada a la vida y a la espiritualidad, y donde todo el tiempo tiene lugar pues prácticas rituales muy interesantes relacionadas con los ciclos de la vida, con momentos coyunturales también políticos, con la salud, y bueno, con algunos tipos de prácticas que han sido documentadas etnológicamente. Y bueno, vemos también en la foto una de las primeras mujeres electas para formar parte de un consejo de gobierno autónomo ya en la segunda gestión municipal, porque es un municipio autónomo. Tenemos aquí la foto de Doña Chepa, la Nananachi del Consejo de Bienes Comunales, junto con Genoveva, que les decía que es de otra generación y que tiene otras maneras de relacionarse como mujer, es decir, otras ideas y concepciones del deber ser mujer diferentes al de Doña Chepa, pero las une la defensa del territorio, la defensa de la comunidad y su liderazgo. Doña Chepa también en este espacio decía, donde se gestiona lo que son los bosques, el vivero, el aserradero y bueno, y la mina comunal. En esta foto vemos a Doña Chepa subida en uno de estos tractores como un ejemplo de que también las mujeres están vinculadas a lo que es el campo. Ella es campesina, sin embargo, pues estos espacios ya de representación comunitaria antes eran solo para hombres, y ahora ella, una de las titulares representantes del barrio Tercero, está aquí en la oficina atendiendo, a pesar de que había ciertas estigmatizaciones al inicio. Se fue ganando el reconocimiento de los comuneros que iban a atender temas de su posesión, de linderos y de alguna cuestión de saqueo de la madera. Doña Chepa también en esto, hablando de las prácticas de cuidado o las maneras de hacer política, generó un espacio alterno a la oficina ya común, generó lo que era le llamamos parangua en la región, los purépecha le llaman parangua, es una fogata que se estableció al lado de la oficina. Entonces teníamos este esquema de 3 zonas donde se recibía a la gente, aquí en las reuniones ya formales, donde está el área de las sillas donde llegaban también los trabajadores del campo, de las empresas comunales, y que Doña Chepa estaba en la cocina. Ustedes dirán, tiene que ver con reafirmar esta diferenciación de género, con estos roles marcados, pero no fue así. Era ahí, al lado del fogón, donde se discutían las cosas del colectivo más importantes y se tomaban las decisiones en momentos estratégicos. Era ahí, al calor de un té de nurite o de algún recalentado de alguien que llevó comida, que se hablaba de política, que se hablaba de proyecto colectivo, que se hablaba de la toma de decisiones en un conflicto. Bueno, tenemos aquí una foto también de Doña Chepa en el vivero, de las mujeres trabajando en la recuperación del bosque en el cerro. Tenemos fotos de una de las trabajadoras que llevaba a los jornaleros y los comandaba. En general, tenemos fotos también de las niñas participando en los recorridos por el territorio, de las especialistas rituales, de las mujeres que han participado en otros procesos de defensa del agua y de la vida en México. Emociones, afectos, todo eso relacionado. También vemos aquí de una manera muy clara la diferente
agencia de las mujeres en esta comunidad, desde las líderes políticas que fueron ocupando, por ejemplo, carteras como educación, les decía, los bienes comunales, o bien a nivel de lo que sería el Consejo Mayor, que era lo equivalente a un presidente que está conformado por 12 keis a ese nivel de presidente, en el cual pues cada vez han participado más mujeres en ese consejo, y tenemos también a las mujeres del vivero, les decía yo, que en otros sexenios antes del movimiento no tenían acceso a este trabajo que es remunerado por parte de recursos del Estado. Y bueno, las niñas socializando todos estos saberes, estas prácticas de resistencia y a la vez de reivindicación identitaria. En fin, yo aquí tengo alguna foto de mi trabajo de campo en aquel momento, donde yo trabajé colaborativamente, y el seguimiento que ha habido durante años, ¿no? Esta es en 2015, las fotos 2011, pero actualmente sigo trabajando de otra manera con temas de legados bioculturales y también la resistencia a partir del cuidado de los manantiales. En ese sentido, pues decir que los ejemplos de Cherán nos hablan de estos horizontes de lo común, que son proyectos que permean más allá de los límites territoriales y que nos hablan de los sentidos de vida que están defendiendo los pueblos originarios, las luchas contra el extractivismo que tienen como protagonistas en este caso a las mujeres, y cómo sus acciones colectivas se entrelazan en la dimensión ontológica para explicarnos otros modos de vida y otros modos también de entender los sistemas de relación sociedad-naturaleza. Pues les agradezco mucho su escucha y nos estaremos viendo pronto.